Bienvenidos a otra aventura histórica, guiada por mi fiel compañero y experto en civilizaciones antiguas, mi Chihuahua. Sí, ya sé que no parece un experto, pero hace un gran esfuerzo. Y además, cobra barato. La historia, entendida como investigación racional, como a ver por qué pasó esto realmente, tiene un padre. Y ese padre es Heródoto, nacido hacia el 485 a.C., en una ciudad con nombre que parece trabalenguas, Halicarnaso. ¡Auch! Este mapa es demasiado grande. Tranquilo, compañero, ya te ayudo. Como muchos jóvenes entusiastas, Heródoto se metió en política. ¡No al autoritarismo! ¡Vamos todos! Resultado, falló y tuvo que huir al exilio. Así llegó a Samos y después a Atenas. Y lejos de ser un castigo, para un tipo con curiosidad infinita, el exilio fue una bendición. Era la excusa perfecta para viajar. Heródoto no viajaba por turismo. No iba sacándose selfies frente a cada templo que se le aparecía en el camino, como otros. No. Heródoto fue el primer gran periodista del mundo antiguo. Transmitiendo desde el lugar de los hechos. Primero, viajó al Mar Negro. Allí conoció a los escitas, unos nómadas tatuados, jinetes increíbles y fans de la leche de yegua fermentada. ¿Dices que esto se toma frío? ¡Buah! Esto está vencido, amigo. Después recorrió Mesopotamia hasta la legendaria Babilonia, que para un griego era como entrar por primera vez a un shopping con aire acondicionado. ¡Qué alivio! Necesitaba esta sombra. Extraordinario. Muros de 40 metros. No creo que sea para tanto, la verdad. Pero nada lo impactó más que Egipto. Para los griegos era como visitar una civilización alienígena, pero sin ovnis y con más gatos. Heródoto explicó algo fundamental, que Egipto es el Don del Nilo, un país sin lluvias, pero con la tierra más fértil del mundo gracias al lodo negro que dejaban las inundaciones. ¡Se viene el agua! ¡Yo me voy de acá! Cada año, el Nilo borraba los límites de los campos. ¿Solución? Volver a medirlos. Literalmente, geometría, medición de la tierra. Pero lo más revolucionario es cómo escribió. Heródoto aplicó dos ideas que hoy damos por sentado. Por un lado, la idea de causalidad, es decir, hacer referencia no solo a qué pasó, sino por qué pasó lo que pasó. Por otro lado, la idea de escepticismo. Mi trabajo es contar lo que la gente dice, no creerlo todo. Heródoto leyó su obra como si fuera una premier. Los atenienses quedaron tan impactados que le pagaron 10 talentos de plata. Para que te ubiques, un talento es como ir al súper, cargar todo y el changuito pesa 30 kilos. ¡Ups! ¡Me pescaron, infraganti! Heródoto también contó cómo Egipto se unió bajo un solo rey, Menes, el del Alto Egipto, que conquistó el delta y creó un país entero. Egipto no duró 100 años, ni 500, duró 3000 milenios. Mientras Grecia discutía en las asambleas y Roma se preguntaba qué conquistar, Egipto seguía ahí, estable, agrícola y organizado. Las maravillas del antiguo Egipto vivieron para siempre en las palabras de Heródoto y siguieron causando sensación muchos siglos después. Soldados, 40 siglos los miran. Heródoto no fue un espectador del pasado, fue su explorador, el primero en creer que la historia podía explicarse, organizarse y entenderse. Y gracias a él, hoy podemos hacer algo tan hermoso como contar historias, incluso historias protagonizadas por chihuahuas aventureros. No sé ustedes, pero yo quiero seguir investigando. Nos vemos en la próxima aventura.